Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto otra vez poder estar con ustedes y que ustedes nos acompañen a nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial en esta plática. Es mi compañera de muchísimos años de compartir y de aprender y de impartir cursos. Ella es Rebeca Gutiérrez Nieto, es de Guadalajara. Ella es la fundadora del Centro de Oración de Guadalajara y también es la directora actualmente de la Clínica del Vínculo y Psicología Pre y Perinatal, en donde ella tiene también muchos años de trabajo, de experiencia ahí con niños y con familias y con papás. Y también estudió desarrollo humano, entonces es todo un estuche de monerías. Mi Rebe, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia, gracias por presentarme. Es verdad parte de lo que dijiste, pero me da muchísimo gusto que nos volvamos a ver. Hace tiempo que no nos veíamos y ahorita me da mucha alegría estar juntas de nuevo. Sí, mi Espero, Rebe. espero que el programa lo podamos hacer muy ameno para todo el mundo. Así será porque somos muy amenas nosotros, entonces así va a ser. Y bueno, hoy queremos platicar con ustedes acerca de algo que para Rebe y para mí ha sido eh, muy, más que, no diría la palabra divertido, sino ha sido algo muy reconfortante, muy interesante y muy padre, es el haber trabajado durante muchos años con los niños y con las familias en lo que llamamos la psicología pre y perinatal o lo que llamamos también como el trauma de nacimiento y sus efectos en nuestra vida. Y queremos hoy abordarlo desde el punto de vista de muchos de los niños y por eso el título de esta plática que se llama ¿Por qué es así mi hijo? Y nuestro hijo puede ser así por muchas razones, pero hoy queremos centrarnos en la parte de lo prenatal y en la parte del nacimiento, porque muchas cosas vienen de ahí y nosotros como padres no lo sabemos, ¿no? Entonces, quisiera darte la palabra, Rebe, para que empecemos a hablar de todo lo que tú has visto, has aprendido con tu equipo de trabajo, porque tiene un equipo de trabajo que se ha entrenado pues con nosotros ya desde hace tiempo y que están trabajando. ¿Qué ha sido para ti, Rebe, trabajar esta parte del ser humano? Para mí, el trabajar con los niños y conocer toda la parte pre y perinatal fue abrirme un nuevo horizonte para conocer primero a mis hijos, a los cuales tengo 4 hijos, 11 nietos, a los cuales he podido ayudar y 2 bisnietos. Entonces, para mí es una alegría inmensa todos esos conocimientos que si los hubiera tenido cuando mis hijos, creo que hubiera sido otra madre diferente, porque existe una escuela de padres para antes de poder empezar a ser padres, cosa que en nuestras épocas no existían. Entonces, para mí fue abrirme un horizonte inmenso, no una ventana, sino un cielo nuevo, una tierra nueva, desconocida totalmente, pero maravillosa. Qué padre esto. Y sí, Rebe, tú inmediatamente que Elia, porque pues sí fue nuestra querida Elia, que en paz descanse, que te dio luz verde para poner tu clínica, bueno, te aplicaste y tienes una clínica hermosa pues con muchas herramientas, con muchos elementos para trabajar con los niños y siempre lo has hecho con mucho entusiasmo. Y sí, me consta que para ti no solamente el trabajo con los niños desde esa perspectiva ha sido muy importante, sino que también nos has convocado
al equipo de trabajo de aquí, de la Ciudad de México, a trabajar allá en los grupos y en los talleres para adultos, que lamentablemente por esta situación de pandemia, pues durante este año no lo hemos podido hacer y que todo ha cambiado muchísimo, pero sí eres una persona que te has abocado mucho a este trabajo y que además te has interesado mucho en trabajar en esta escuela para padres con estos matrimonios y con estas parejas que están esperando un hijo o que piensan esperar un hijo. ¿Qué nos puedes contar de este taller? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Pues hemos tenido 5 talleres anteriormente a la pandemia, de los cuales en cada uno, como las personas son diferentes, tienen expectativas diferentes, momentos diferentes. Unos iban ya prácticamente con el bebé ya con 2, 3 meses, entonces sus expectativas eran diferentes. Tenemos un libro muy interesante, les ofrecemos varias herramientas, que es lo más importante para nosotros. Y el que más satisfacciones me dio fue cuando mis sobrinos y mi propia nieta lo tomó, que eran 4 parejas. Pues lo disfrutaba muchísimo porque, pues, ¿cómo que eso es posible? ¿Cómo es posible que podamos saber desde ahorita cómo tratarlos a los bebés, qué importancia tiene, qué elementos positivos y negativos, como la música es positivísima, que oyeran toda la música de Mozart, toda esa parte, excepto la parte ginecológica, toda la parte emocional era muy importante para ellos y iban descubriendo y viendo en sus ojos como la maravilla de, ay, pues tengo 5 meses, es que tengo 3 meses, es que aún no espero, o eso es para mí, ver sus caras y sus expresiones me llenan de alegría, me llenan de entusiasmo y soy apasionada de este trabajo. Sí, porque fíjate, Rebe, que una de las cosas y entre muchas que aprendimos, es que hablando de la parte de la gestación, eh, no se tenía tan claro qué pasaba cuando llegaba el bebé al vientre de la madre y a lo mejor no llegaba en un buen momento, ya sea porque estaba siendo una madre soltera o porque la situación en la pareja no estaba siendo fácil, había problemas, o porque tenían problemas económicos a pesar de ser una buena pareja, o porque ya hemos tenido historias ya ahí en Guadalajara, Rebe, de hijos que son el número 15 de 15 y que obviamente ya la madre no quería tener un hijo más, y cómo esto afecta e impacta la vida de la persona. ¿Qué nos puedes decir de esto, no? De cuando el hijo llega en un momento, pues, no muy deseable para la familia. Eh, pues yo les puedo dar la experiencia mía personal. Yo soy la octava de 8 de mi familia. Mi familia no es de Guadalajara. Entonces mi mamá venía de Morelia y pues tenía muchísimos miedos y esos miedos me los transmitió a mí de una manera inconsciente. Obviamente nunca fue su intención, pero su miedo mayor era no llegar al hospital. Entonces, pues muchas veces yo soy una persona que me anticipo a todo precisamente por eso, porque por el miedo de mi mamá, la preocupación de mi mamá me la transmitió, entonces yo antes de que pasen las cosas, yo ya soy anticipativa. Trato de resolverlo mucho antes, trato de estar antes y a veces me canso triple. Esa es una Claro. de las consecuencias de esa anticipación. En otros casos, de los casos que yo he trabajado, los niños adoptados son muy difíciles de tratar porque sus familiares, los papás que les llamamos papás del corazón y papás biológicos, los papás biológicos pues no saben nada, los papás de corazón, entonces sí es una dinámica muy difícil, pero apasionante
y verlos cuando poco a poco van descubriendo que, bueno, que sí, por alguna razón no pudieron ser aceptados por sus papás biológicos, sí son aceptados por sus papás de corazón. Esa es otra de las experiencias importantes. Otra de los temas que pueden ser que eres de un sexo y tus papás están diciendo que quieren puras niñas o puros niños, y es más, en los talleres uno de los jóvenes preguntó, bueno, ¿y cómo puedo tener puros hombres? Y entonces ahí es algo muy importante que deben saber los jóvenes matrimonios y parejas, que el sexo lo define el papá, no la mamá. Entonces, esta persona, este joven, se quedó admirado. No, 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 no. A mí díganme cómo voy a tener hombres porque ya tenía 2 niñas. Entonces, ese es otro caso que puede impactar en el comportamiento de por qué es así mi hijo, por qué pasó eso. Otra cosa puede ser que sean muy prematuros o poco prematuros, pero que no hayan llegado a término de las semanas de las cuales se habla, porque ahora antes se hablaba por meses, ahora se habla por semanas de gestación, y hay niños que nacen de 5 meses, pues aunque todos sus órganos están desde el primer momento, ya en esa célula, primera célula, se van madurando en tiempos diferentes. Entonces, como se van madurando en tiempos diferentes, es importante saber en qué pasó en el tercero o cuarto mes o qué pasa en ese momento, ¿sí? Porque ese órgano que se está madurando tiene consecuencias, puede ser positivas o puede ser negativas en cómo va a ser tu hijo, ¿sí? Concretamente, yo puedo decir que he tenido niños prematuros de 6 meses, una semana, y entonces sus pulmones, no, algunos sí les alcanzaron a poner la vacuna para expander sus pulmones y otros no. Entonces han tenido que pasar mucho tiempo en incubadora, que es otra razón en la cual un hijo puede ser como es, porque duró tantos años, digo tantos meses, perdón, en la incubadora. Esos niños se sienten abandonados, se sienten no queridos, y a pesar de que sus papás hicieron todo lo posible y siguen haciéndolo, es algo que a ellos los marca de alguna manera. Otra de las cosas que podemos decir es que cuando un hijo, su mamá pierde anteriormente en el vientre de muerte, llega a ese vientre, pues no es un vientre nutrido, no es un vientre que esté pleno, porque tiene el duelo de la cicatriz de la pérdida del hermano anterior, y cuando a veces sucede que es varios hermanos o varios abortos espontáneos, pues eso va dejando o va en la mamá dejando una secuela que el niño que viene o antes o después o el que está en medio de esas muertes, decimos nosotros que se llama una atadura de muerte. Y pues no vamos a explicar ahorita qué es esa atadura de muerte, pero quiero que sepan que es importante porque es nuestro hijo así, ¿verdad? Sí, fíjate, Rebe, que bueno, ahorita tocaste cosas muy interesantes que pueden ayudarnos un poquito y le pueden ayudar a la audiencia a clarificar esta pregunta, ¿no? De ¿por qué es mi hijo así? ¿No? Entonces, fíjate, cuando un bebé, como bien lo decías, no llega en un momento adecuado, entonces lo primero que el niño recibe es rechazo, aunque después los padres lo deseen y aunque después los padres se sientan contentos de tenerlo. De entrada, lo que ese bebé recibió es rechazo, y el rechazo para él va a ser algo pues muy, muy fuerte, y entonces a lo mejor a lo largo de la vida ese niño, cuando se le llama la atención por algo, cuando se hace un mal comentario por algo, sin intención, a lo mejor muchas veces de los padres o de los maestros o de los hermanos, para ese niño el rechazo va a ser doble, triple o cuádruplemente fuerte que para una persona que no recibió esa experiencia
en el vientre, Así es. ¿no? Muchísimas veces es como el tablón de Aquiles que suma una pérdida tras otra pérdida tras otra pérdida. Para él, el no ser aceptado es una pérdida. Y cuando realmente tenga alguna pérdida, por ejemplo, algún niño que nació cinco mesino o seis mesino o siete mesino, él siente el abandono. Cuando va al kinder, vuelve a sentir ese abandono, y cuando va a la primaria, secundaria, prepa, o sale a algún viaje o sus papás salen de viaje, esas son pérdidas pequeñas o mayores para él, dependiendo del grado, si se pudo trabajar desde él. Eso es algo que tenemos que decir, que es muy importante en la terapia pre y perinatal. Se puede trabajar desde el vientre, antes de que nazca el bebé, o se puede trabajar desde el mes, mes y medio, dependiendo de si los papás han conocido esta terapia pre y perinatal, que es, pues para nosotros es como quien dice el mayor salvavidas que existe en la vida, poder decir, sí pasó, pero hay una solución, hay una esperanza, hay un deseo de poder como revertir esa secuela que se quedó de pérdida en ese momento de sentirse abandonado. Claro, Rebe, porque fíjate qué importante lo que estás diciendo y para todos aquellos que nos escuchan es cuando empezamos a entender el impacto del nacimiento, de nuestra gestación en nuestra vida, entonces nos podemos explicar muchos de nuestros propios comportamientos y de los comportamientos de nuestros hijos, ¿no? Y podemos entender, porque muchas veces los padres decimos, pero si a todos los he educado igual, a todos los quiero igual, a todos se les ponen las mismas reglas, los mismos límites, yo no entiendo por qué este niño es así, ¿no? Y cuando decimos eso, entonces es cuando hay que ir hacia esa parte de y preguntarnos, ¿qué pasó en mí cuando yo estaba esperando este bebé? ¿Cómo fue su nacimiento? Porque como bien lo estás diciendo, Rebe, cuando estamos hablando de que un niño por alguna razón nació prematuro, con bajo peso y tuvo que permanecer días o semanas en esta terapia media, terapia intensiva, separado de sus papás, conectado a una serie de, no sé, tal vez algunos aparatos, con sondas y demás. Este niño lo que va a experimentar es rechazo, abandono, soledad, miedo, eh, eh, una sensación de inseguridad y de sentirse agredido y no, que nadie lo defiende, ¿no? Entonces, este niño, a pesar de haber sido crecido en la misma familia, con los mismos límites, con la misma educación, con con el mismo cariño, con las mismas reglas, este niño va a sentirse diferente, se va a comportar diferente ante eso, porque siempre va a estar brincando esta experiencia que vivió al nacer. Y cuando no se conoce esto, Rebe, y ahorita tú me vas a decir porque tú tienes una experiencia cercana en tu familia de un nacimiento así, cuando no se conoce esto del impacto del nacimiento en nuestra vida y de las circunstancias que rodean el nacimiento de nuestra vida, pues los papás se cuestionan muchas cosas acerca de este niño, pero cuando se les van a tu clínica o vienen con nosotros y les explicamos, esto viene de acá, entonces los padres pueden entender, empezar a comprender la raíz, ¿no, Rebe? Muchísimas veces cuando uno les explica y están en la terapia, hacemos un cuestionario para poder, no trabajamos sobre el aire, o sea, trabajamos sobre la vida verdadera, sobre hechos verdaderos que vamos entrelazando con una historia que se llama el libro, el libro de nacer, el milagro de nacer, si son más grandes de 5 o 7 años, pero si son pequeños, tenemos otro libro en el cual se les explica
se les dice a los papás a través de este cuestionario que se hace, sabemos realmente la historia, entonces la vamos entrelazando, como que si uniéramos la parte verdadera con la parte del cuento, porque son niños con los que trabajamos la mayoría de ellos, y a veces con los adultos pues usamos otros libros, otras formas, pero lo importante aquí es poderte decir que cuando el niño o los papás entienden el comportamiento de su hijo, de sus miedos, de su no poder dormir en la noche, de no poder salir solos, entonces ellos mismos ayudan, son como decimos nosotros, no es que dejemos una tarea, sino es que dejamos una actividad para en casa. Esa actividad en casa se checa cada 8 días o cada 15 días, dependiendo de las citas que se tengan. Y lo importantísimo es que a partir de que el niño y sus papás comprenden y entienden esta situación de por qué ese hijo suyo es así, entonces toda la vida les cambia. Empiezan a abrir, decir, pero ¿cómo nomás con saber este detalle es tan importante? Y mi hijo ya no tiene miedo. Lo viví yo, lo experimenté yo, con alguien que llevé a tu clínica hace muchos años y él por primera vez no espió a sus papás en la noche donde dormían sus papás, todas las noches espiaba a ver si sus papás de veras no le contaban mentiras, no le decían que se habían ido, y si por alguna cosa alguno había salido al baño o había bajado a la casa, el niño empezaba a llorar desaforadamente como si realmente estuvieran monstruos o estuvieran haciéndole algún daño, un perjuicio, y era todo porque no sabían que la terapia intensiva le había causado tanta agresividad. A partir de ese momento que lo supieron el niño y sus papás, el niño fue el hombre más libre y es totalmente, ahorita es un adulto y hace alpinismo, hace cosas muy intrépidas que no se animaba a despegarse de las faldas de su mamá. Pero para que vean la importancia o trascendencia de a través de este cuestionario que es muy extenso, sabemos cómo realmente se comportan o cómo pueden sanar y restaurar todo lo que pasó en la parte pre y perinatal. Sí, mi Rebe, y bueno, antes de seguir avanzando en el tema, yo quisiera decir a todos aquellos que están conectados con nosotros, que nos están escuchando, que por favor envíen sus comentarios, que por favor envíen sus dudas y que con mucho gusto nosotros estaremos en la medida de lo posible respondiendo esto. Y sobre todo también nos interesa saber mucho cómo están comprendiendo de alguna manera, yo sé que es un tema muy extenso, pero que de alguna manera están entendiendo esto, las consecuencias de lo que sucedió en el nacimiento y que están impactando a tu hijo hoy por hoy o desde toda la vida y que tú no has alcanzado a entender por qué sucede esto. Así es que esperamos sus comentarios y sí, como dice Rebe, este cuestionario es importantísimo porque muchas veces les preguntamos a los papás, bueno, ¿hubo algún problema al nacer o durante la gestación o a ver cómo fue? Y la mayoría de los papás no ven nada de esto como un problema, lo ven como algo normal. Ah, no, pues sí, sí, nació antes de tiempo y pesó poquito y entonces estuve en el hospital y yo salí antes y mi bebé se quedó ahí, pero lo ven como algo normal y en realidad, Rebe, como bien lo dices tú de esta persona, ahí se gestan muchas cosas que los papás no saben y que van a repetirse, como lo decías tú hablando de las pérdidas hace rato, a lo largo de la vida, ¿no? Y el niño va a ser a lo mejor un niño inseguro. Y la maravilla es que la buena noticia, mi Rebe, es que todo esto tiene remedio, ¿verdad? Claro que sí. O sea, ciertamente yo creo que el centro de oración y la clínica del vínculo, que son dos ramas, pero son unidas por el mismo tronco, tenemos la misma formación, la misma deseo de
dar herramientas, de dar que la persona encuentre por sí misma la solución. A los niños se les trata de una forma porque pues obviamente es a través del juego, pero a los adultos no será a través del juego, sino a través ya de reflexionar, pero sí es muy importante el cuestionario y hay una pregunta muy importante, por ejemplo, es ¿qué lugar ocupas en tu familia? Y a veces los papás dicen, pues no, no, es el quinto, y luego dudan cuando son varios hijos, ya no saben si están hablando del cuarto, del tercero, del segundo, del primero, y entonces tenemos que hacer preguntas por separado, porque la percepción del papá fue una y la percepción de la mamá fue otra, y realmente esto ellos se les hace muy extraño, pero si los dos somos el papá, ¿por qué quieren que contestemos estas preguntas por separado? Es precisamente porque la percepción de un hombre, del papá, que no está en casa todo el tiempo, que está trabajando o que está en algún, por necesidades fuera del país o lo que sea, percibe de una manera el embarazo y percibe de otra manera muy diferente a la mamá que lleva los 9 meses al niño en su vientre y que lo está alimentando y que está viendo cómo va formando cada mes a mes su bebé, qué se va madurando, qué no se va madurando. Entonces, cuestionario para nosotros es la mayor herramienta y es la mayor esperanza para que los papás comprendan y sobre todo, ¿por qué es así mi hijo? O sea, a mí se me hizo maravilloso hacerles esa pregunta a los 11 nietos y habían de haber visto qué dinámica tan padre se organizó en familia, porque no es que yo, tú eres así porque esto y tú eres así por lo otro. Total, fue una dinámica muy, muy enriquecedora que realmente me entusiasmó y me sigue entusiasmando para seguir en este trabajo. Y yo les aseguro que es algo que si te enamoras, no te vuelves, no, como dicen, una vez enamorado ya no ves. Y fíjate, Rebe, que hace rato estabas hablando de los niños adoptados y ese trabajo que tú has hecho y que nosotros también hemos hecho, es un trabajo hermoso buscando la vinculación con los padres adoptivos, porque así como estábamos hablando de estos niños que tuvieron que estar en algún tipo de terapia o quedarse en el hospital, bueno, los niños dados en adopción son estos niños que pues que se les separa inmediatamente de la madre biológica, que si bien en el mejor de los casos la madre biológica se cuidó para que ese niño estuviera bien alimentado desde el vientre, pero muchas veces sabemos que hubo mucho rechazo desde ahí. Entonces son niños que el rechazo es monumental, el abandono es grandísimo, la falta de confianza es muy fuerte y muchas veces estos padres adoptivos que van a recoger a ese niño con una ilusión muy, muy grande de ser padres, se sienten profundamente desilusionados porque no logran conectar en lo más, más profundo muchas veces con ese niño. Y cuando entienden que la razón es esta, que la razón fue el rechazo de la madre biológica, es decir, si una mujer me rechazó desde el vientre y esta mujer me abandonó, me dio, me dejó, y fue esa mujer que me tuvo en el vientre, ¿qué puedo esperar de esta señora? Pues que no me tuvo en el vientre. Entonces no pueden confiar especialmente en la madre adoptiva y son niños que guardan enojo y a veces son muy rebeldes, no obedecen, a veces son demasiado dóciles. O sea, de repente es muy complicado con los niños adoptados, pero cuando los padres entienden esto que viene desde el vientre y que ellos no son generadores de eso, que ellos están haciendo bien. Y trabajamos, como tú lo sabes bien, Rebe, en la relación con este niño, con su madre biológica, todo empieza a cambiar. ¿A poco no, Rebe? Sí,
Ahorita, al estarte escuchando, me acordé de dos niños rusos que nos hicieron, no sé ni cómo llegaron a la clínica, honestamente. La niña aprendió rápidamente, porque no eran hermanos tampoco, porque muchas veces así sucede, los adoptados adoptan a uno y luego adoptan a otro. Entonces, había mucha rivalidad entre ellos dos, aunque los dos eran muy parecidos, pero ciertamente el niño dijo que no quería trabajar y la clínica se encuentra en un tercer piso y quería echarse de las ventanas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener un equipo de 2 o 3 personas para trabajar con ellos, porque no se puede permitirle que se agredan los niños a sí mismos. Esa es la única regla que tenemos nosotros en las clínicas, aquí y en México y en cualquiera de Chihuahua donde estén. Tú no puedes agredirte ni a ti mismo ni a los demás, ¿sí? Entonces, se los recalcamos de alguna manera, se los reforzamos y les hacemos darse cuenta a estos dos niños. La niña pronto entendió y captó perfectamente bien, porque venía de una pareja que sí había sido dada en adopción, pero no había habido problemas entre la pareja. En cambio, el niño, por su comportamiento y su forma de ser, tuvimos muchos contratiempos para poder que él tuviera confianza, que creyera en nosotros, que nosotros no queríamos hacerle daño, y mucho menos su mamá, que siendo mexicana los había adoptado porque se casó con una persona que no me acuerdo de qué parte exactamente de Rusia, pero obviamente vivían en zonas donde muy de poco habitadas. Entonces también tenían ese problema, que el ambiente social no les ayudaba a convivir con otros niños. Entonces realmente eso también influye muchísimo, y concretamente la adopción, para que la acepten los papás de corazón, tienen también que prepararse, tienen que estar sabiendo las consecuencias de cómo va a ser un niño adoptado, y no tomarlo a nivel personal, porque muchas veces si lo que el comportamiento del niño, una cosa es el comportamiento y otra cosa es realmente lo que el niño quiere darse a entender, ¿sí? Y fíjate, Rebe, que pasando un poquito a la parte del nacimiento en sí, muchas personas piensan y dicen, bueno, pues nacer es nacer, ¿no? Pues todos nacemos. Y sí, efectivamente, todos nacemos, pero el nacimiento, no podemos adentrarnos en esto, pero el nacimiento tiene diferentes etapas a través de las cuales va pasando el bebé para salir. Eh, y aquí voy a hacer un paréntesis cuando digo no podemos hablar de esto porque, bueno, pues ciertamente no nos da el tiempo, pero quiero aprovechar para anunciar que vamos a tener, si Dios lo permite, un curso en enero por Zoom para aquellos que estén interesados en saber más acerca de sus hijos, para aquellos que quieran prepararse desde antes de tener hijos para, como tu escuela de padres, Rebe, para recibirlos de una mejor manera, entender de mejor manera, también para nosotros, para entender muchas cosas de nosotros y para entender incluso a nuestra pareja, ¿no? Desde la perspectiva del nacimiento. Entonces vamos a tener un curso que va a empezar en la segunda quincena de enero. Ya posteriormente pondremos la fecha ahí, y vamos ahí a poner la información del curso que vamos a tener por Zoom, que va a durar 10 sesiones, y entonces ahí sí podremos hablar mucho más acerca de las etapas del nacimiento. Pero hablando otra vez, esto de que pues, todos nacemos, sí, pues todos nacemos, pero a ver, Rebe, tú en tu familia ha habido varias cesáreas.
¿no? Entonces tú nos puedes hablar mucho de esto porque Concre es muy diferente nacer por un parto a nacer por cesárea. ¿Qué nos puedes decir, Rebe? Bueno, con respecto a las cesáreas, yo les puedo decir que la mayoría de mis 4 hijos son de cesárea, necesaria, no estética, que también eso hay que hacerles mucho hincapié a las jóvenes que creen que por ser cesárea se van como quien dice, a brincar toda la parte de dolor, pero se les olvida que el niño ha pasado 9 meses a una temperatura, ha estado tranquilo y es una verdadera agresión. Tanto los ecos como el salir por cesárea, porque prácticamente es como un buzo que está a un nivel muy bajo y quiere subir inmediatamente. Eso causa mucho impacto en el niño y uno de los impactos es mucho enojo para el doctor, mucho enojo para la mamá y muchísimas veces dices, bueno, pero ¿por qué este hijo mío la recala siempre conmigo o tiene tantos miedos para conmigo? O sea, o me protege demasiado. Y una de dos es porque en el momento de la cesárea el doctor fue muy brusco y lo hacen en cuestión de segundos para que la mamá no se desangre, para que la mamá no pierda, ¿cómo se llama? El niño no sea tan agredido, pero desgraciadamente tanto la limpieza como esa ruptura de la bolsa del líquido amniótico es en segundos y eso causa muchísima, es como una explosión, digamos, como un tsunami para el bebé de salir de esa comodidad, de ese confort, de esa estabilidad que tuvo 9 meses de gestación o 8 o 7, los que hayan sido, si son prematuros, pero sí causa muchas consecuencias. Y una de ellas, yo puedo decirle que ahí nace la dislexia. ¿Y qué es la dislexia? Tampoco podemos hablar de ella. En otro tema se los diremos, pero hace uno todo al revés, le cuesta mucho trabajo la vida y realmente dices, si yo hubiera sabido, pues otro gallo me hubiera cantado. Oye, Rebe, y a ver, sí aclarar, ¿no? Que no estamos en contra de la cesárea cuando es necesaria, ¿no? O Sí, sea, hay muchas veces que decimos benditas cesáreas que se pueden hacer con mucha facilidad ahora. Sin embargo, a veces no se hacen por cuestiones tan necesarias, pero no nos vamos a meter en ese rollo. Lo que nos queremos meter es en esta parte de las consecuencias, ¿no? Porque eh, es diferente. Yo siempre les digo a los papás, a ver, el nacimiento es lo primero que un ser humano va a hacer en su vida. Lo primero, no lo hace la madre, lo hace el bebé. En un parto, el bebé hace su trabajo. Nosotros tenemos el instinto de nacer. Dios nos dio el instinto de nacer como cualquier mamífero. Cuando las cosas se complican, qué bueno que existe la cesárea, ¿no? Sin embargo, pues como tú nos estabas explicando, Rebe, al ser un proceso diferente, las consecuencias psicológicas van a ser diferentes. Empezando porque lo primero que le tocaba hacer no lo hizo, lo tuvieron que hacer por él. Y entonces, cuéntanos, Rebe, tú también sabes mucho de esto. Son personas que los niños que nacieron por cesárea son personas que terminan lo que empiezan, que llevan un orden. no, mira, se saltan procesos. Esa es una de las grandes consecuencias, tanto en la escritura como en la lectoescritura, en la gramática, en la manera de hablar, en la manera de escribir, en la manera del cálculo. Se saltan los procesos, pueden sacar el resultado, pero no saben cómo se hace. No, esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es el como todos tenemos, como tú dijiste, innatamente, cómo nacer, el hecho de que me hayan sacado, que me hayan violentado,
dices, bueno, pues que vuelvan a hacer, no, no, ¿para qué hago yo el trabajo? Me van a alguien lo va a terminar por mí. Entonces empiezan con mucho entusiasmo, empiezan con mucha emoción y de repente se desinflan, o otros dejan hasta el último, faltando el examen, faltan 2 horas para terminar el examen, y dicen, ahora sí tengo que hacer la tarea y ahora sí tengo que presentar el examen. Esa es otra consecuencia de los niños de cesárea. Otra consecuencia es a que algunos pueden o no hacer, ¿cómo se llama? Superar esas etapas con trabajo personal muy bien si trabajaron en su proceso de trauma de nacimiento cuando son adultos, y cuando son niños lo trabajan a través del juego. Entonces pueden, de haberse saltado todos esos procesos naturales, pueden llegar muy pronto a entender, es que puedo hacer esto ahora que ya entendí, ahora que ya comprendí, ahora que ya no estoy naciendo, si soy adulto, me puedo decir, o puedo conocer esos puntos donde sí tengo fuerza, donde si mi mamá fue totalmente anestesiada, que antes se daban los cócteles o cosas así, y no ayudaron sus mamás a que trabajaran. Los hijos salen muy cansados y entonces en la vida se sienten siempre cansados, siempre agotados, siempre sin fuerzas, o al contrario, salen que dicen, aquí no quiero estar nunca más y me voy, pero como cohete a la luna. Entonces hay muchas cosas a favor y muchas en contra. Entonces, estábamos hablando de cesárea y ahora quisiera hablar muy brevemente de forceps, que ahondaremos más sobre todos los temas en el taller que vamos a dar. Pero bueno, ¿qué pasa con los forceps? Se utilizaron hace muchísimos años y se siguieron utilizando forceps, aspiradoras y este tipo de cosas, para que cuando el bebé no se estaba atorando ahí, no estaba saliendo, pues ayudarlo y meter estos aparatos que son como pues unas tenazas planas que toman la cabecita del bebé y lo jalan. Y bueno, esto a la larga ha visto que se tiene muchas consecuencias a nivel físico, a nivel neurológico, a nivel comportamiento, y generalmente, y ahora lo que sucede es que cuando ven que la salida pélvica es mucho menor que la cabecita del bebé, entonces directamente se van a una cesárea para evitar el uso de forceps. Yo me he dado cuenta y en la experiencia que muchas personas que fueron sacadas por forceps, un poquito parecido a la cesárea, que lo sacaron, pues ahí, como decías tú, en ese tsunami, ¿no? Tienen problemas en el manejo con la autoridad, o sea, son o muy sumisos o son sumamente rebeldes y no permiten que nadie se meta en sus vidas, ni que los presionen, ni que les den órdenes, a veces hasta las sugerencias son, son difíciles, ¿no? Entonces, por eso, el que los papás digan que ¿por qué es así este hijo mío? Bueno, a ver, pregúntate, te invitamos a ti a que te preguntes y digas, ok, estoy escuchando en esta plática una serie de cosas. ¿Cómo nació este hijo mío? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Aunque yo lo viera como normal, o los forceps, o la cesárea, o la epidural, o un parto muy tardado y muy complicado, aunque yo lo viera como normal, a ver, estoy escuchando que eso trae consecuencias, ¿no, Rebe? Por supuesto, concretamente, tú sabes que el forceps puede dejar, por tantito que el bebé cambie de posición, estas como tenazas o cucharas que se usan o se usaron, puede dejar a una persona sin vista o deformarle su cara. Entonces, obviamente que esto causa un enojo triple la persona que lo sufrió, y también las consecuencias de este bebé son
muy severas, muy graves, porque quedarse un bebé desde que nace sin un ojito o quedar con su cara, también se puede alargar su cabecita y quedar como, digamos, como si fuera una campana o alargada y no volver nunca a su posición, pues va a causarle mucha burla o bullying en este tiempo actual, y eso pues obviamente va en detrimento del crecimiento del desarrollo de este niño o de este bebé, ¿sí? Y también puede ser que, como tú decías, que pueden ser muy sumisos y hasta llegar a decir, pues prácticamente no me muevo porque si me muevo me muero, y pensar siempre eso, estar como enquilosado, como en el juego, engarrótateme ahí, el bebé, el niño, desgraciadamente, a veces, William Emerson, que fue nuestro maestro, nuestro director, muchas veces nos dice, no, el niño no tiene nada, el niño fue impactado por esto o lo otro que sucedió cuando su mamá estaba en el tercer o cuarto mes. Eso a mí me impresionó muchísimo cuando lo estudiamos, que pues ya pasaron muchos años, pero que un niño que se creía que tenía una enfermedad, no era enfermedad, era el miedo que la mamá había sufrido por lo que vio cómo le destrozaban a su perrito, y la mamá se hacía más chiquita, más chiquita, más chiquita, y el bebé se quedó prácticamente sin ningún movimiento, y cuando William lo trató, lo vio en 2, 3 sesiones, el niño estaba perfectamente bien, sino simplemente era ese miedo que lo pasó. Cuando una emoción o un sentimiento nos rebasa, podemos decir que no es nuestro, sino que es de nuestra madre o de nuestra padre o de las circunstancias familiares en que estuvimos inmersos, ¿sí? Por ejemplo, pues gracias a Dios nosotros no hemos tenido guerras, pero sí revoluciones, sí devaluaciones, sí muchas cosas que pueden impactar a la familia. Ahorita, concretamente, estos meses, a todos los niños que han nacido, pues ahora se les llaman ya no milenios, sino coronavirus o algo así por el estilo, no sé exactamente cómo les llaman, pero claro que la mamá ha estado inmersa los 9 meses o los 3 meses que le faltaban en una circunstancia totalmente ajena a todo el mundo, ¿sí? Porque nadie quiere ir al hospital, nadie puede irlos a saludar al hospital, nadie puede, si no son a través de muchas pruebas de COVID, entrar a un hospital, salir de un hospital. Entonces son circunstancias 100% ajenas ni a la familia, ni al lugar del hijo, ni al momento de su nacimiento, pero sí a las circunstancias de la nación, del país. Sí, Rebe, fíjate que esto que estás diciendo, qué importante en la actualidad, porque, bueno, a estos niños se les llama generación COVID y así se les va a conocer, como a nosotros se nos conoce como los baby bloomers, a ellos se les va a conocer como la generación COVID. Y sí, está siendo bien difícil porque las mamás están angustiadas, preocupadas de contraer el virus, ¿no? Todo este miedo se lo están pasando a los bebés no están teniendo ciertamente una gestación normal, porque las madres se tienen que guardar, porque las mamás incluso tienen miedo por sus familiares que se vayan a enfermar, entonces tienen mucha impotencia porque no pueden hacer una vida normal, a lo mejor están desesperadas porque tienen a los otros chiquitos y los tienen que estar ahí atendiendo ya solas, están cansadas, no tienen mayor tiempo para atender al bebé, si les gustaba ir a hacer ejercicio o alguna clase que tuviera que ver, por ejemplo, con un psicoprofiláctico o con algo, no pueden asistir vivencialmente. Y lo que está siendo muy fuerte, porque yo lo he vivido con hijas de amigas mías en estas épocas, es que no pueden entrar los familiares al hospital, la mamá, que es tan importante en los momentos de dar a luz, no puede estar ahí con las hijas,
no pueden que los pequeñitos vayan a conocer a su hermanito. Los papás pueden entrar a estar ahí con la mamá, pero ya no pueden salir, están los dos solos, nadie está conociendo al hijo, no se vive esta alegría de recibir a los amigos, de festejarlo de esa manera, tampoco lo van a poder hacer después porque no pueden recibir a los amigos en casa. Todo esto, aunque pensemos de, hay un recién nacido que va a saber del COVID, a ver, no lo vas a ver acá, pero sí lo está sintiendo porque está recibiendo todo lo de papá y mamá, como bien lo estabas diciendo tú. Sí, exactamente. Esa es una parte muy importante que tenemos que, en la clínica, cuando trabajamos en la escuela de padres, les decimos que todo lo transmiten a través de sus emociones, de sus sentimientos, de su alegría, de su tristeza, de su cansancio, de su enojo, de su fastidio. Y ahorita concretamente esto está siendo extremadamente los hace muy vulnerables a los bebés y a los papás, a los abuelos, a los tíos, porque pues tienen que vivir, como tú dijiste, en un aislamiento cuando somos seres humanos que somos seres que nos relacionamos, no somos como hongos que hay cada quien por su lado, sino al contrario, somos seres en relación. Eso quiere decir seres humanos, que tenemos que vivir en relación con los demás, convivir y vivir las experiencias que son las que nos enriquecen de unos a otros. En estos momentos, yo pienso, como tú dices, lo he visto en mi nieta, la diferencia tan grande entre mi bisnieta mayor y el bisnieto, que por las consecuencias que nació en esos momentos ya de la pandemia, pues sí, no pudo tener nada de convivencia, nada de relación, y ella misma muchas veces dice mi nieta, ¿qué pasa o qué está sucediendo? ¿Por qué ahora sí y ahora no? ¿Y por qué tanta diferencia en la manera de ser de su hija y de su hijo, que son diametralmente opuestos y son hijos del mismo papá y de la misma mamá, pero las circunstancias sociales son otras, sus circunstancias de vida son otras? Claro, claro que sí, Rebe. Y fíjate que ya se está comprobando y se está estudiando en estos meses cómo hay un impacto importante en los bebés ya nacidos en su neurodesarrollo, porque no lo están teniendo normal. Salieron del vientre materno para llegar a un aislamiento. Entonces no están conviviendo con las personas, no están conviviendo con la familia grande, con los abuelos, con los bisabuelos, con los tíos, con los primos, no van a fiestecitas, no salen a centros comerciales a ver, empezar a ver otro mundo. O sea, están, sí, muy cuidados en su entorno familiar, viendo a la misma gente todo el tiempo, entonces se están convirtiendo en pequeñitos que son un poco antisociales o más antisociales, poco participativos, retrasando el sentarse, el gatear, el caminar, porque no tienen estímulos más allá, no hay más estímulos porque viven metidos ahí en su casa. No hay curiosidad, esta curiosidad que se despierta cuando los niños tienen contacto con otras personas, ¿sí? Porque están aislados. Entonces, todo esto empieza a afectar a esta generación COVID desde el vientre, por todo lo que vive la madre, por todo lo que vive el padre, porque además ahondemos, ¿no? En esta parte de que la situación económica se pone difícil, de que muchos padres se han quedado sin trabajo, madres que tenían trabajo también se quedaron sin trabajo, padres que están muy presionados, que están viviendo aislados, y todo esto está sucediendo durante la gestación. Va a nacer este bebé, como nació tu bisnieto,
sin esta posibilidad de convivir como antes se convivía con toda la familia, de que todo el mundo lo cargara, de que todo el mundo le hablara. O sea, todo esto no está sucediendo. Y nos guste o no, lo creamos o no, por supuesto que afecta a este pequeñito. Yo también quería como hacer hincapié de la importancia también de darnos cuenta que muchas veces el cansancio o el agotamiento que tiene la mamá se lo transmite al bebé de una forma como sobrepasándolo, y que esa parte cuando se trabaja y se da cuenta uno, bueno, ¿por qué este bebé está tan triste siempre, tan enojado, tan esto? Pero el sentimiento lo sobrepasa, hay que saberle decir y que él comprenda. Cuando todavía hace unos meses que trabajábamos con los niños en físico, bueno, es que mira, mamá tiene que trabajar, mamá tiene que salir, mamá tiene que preparar la comida, mamá esto, mamá lo otro, pero se lo podíamos explicar. Hoy día, a través del Zoom, es muy difícil trabajar con esos niños y explicarles esa parte de que ese sentimiento que los rebasa no es de ellos. Entonces, esa es otra forma en que hay que trabajar con la mamá para que la mamá comprenda y se lo transmita al hijo, que es, pues, obviamente, si todo el tiempo están en casa, el colegio les permitía a las mamás tener un tiempo de relax, como tú lo dijiste, ahora ya no lo tienen. Entonces, la mamá llega a la noche y a esas horas también los hijos quieren platicar o decir algo, y pues la contestación o el carácter de la mamá ha sido, ¿cómo se llama? Por agotamiento, ya no está siendo tan espontánea o tan, ya no tiene la posibilidad de escuchar con calidad, sino escucha ya prácticamente, pues como que dice, cállate, 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 ya por favor, déjame dormir, déjame descansar, porque mañana tenemos que volver a empezar un día igual. Y entonces esa parte cálida de la conversación familiar también se ha perdido. No solamente la de los abuelos, sino que la mamá tenía un tiempo de calidad para cada hijo, también se ha perdido. Y yo creo que es muy importante la calidad y no la cantidad. Claro. En todo esto pre y perinatal. Porque la mamá, al estar esperando, tenía antes tiempo como para relajarse y escuchar alguna música, o como tú explicaste. Entonces, ese tiempo que ya no tienen para sí mismas les causa mucho estrés a las mamás, y como consecuencia al bebé, que ya no lo escuchamos o no le contestamos, no le repetimos en su idioma el guau, 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 el hola, sus primeras palabras o balbuceos, pues ya ni las escuchamos. O sea, ya no tenemos tiempo, no, las mamás no tienen tiempo de tener esa calidad de presencia. Claro, y por eso fíjate que es bien importante hablar con los hijos, incluso hablar con los bebés, desde en el vientre y ya fuera de vientre, chiquitos, pequeñitos, recién nacidos, porque a veces los papás, cuando hacemos un trabajo, yo creo que te ha pasado a ti, Rebe, hay cambios importantes en los niños cuando los papás les hablan a los niños, cuando les piden perdón por alguna situación, que se dan cuenta que tuvieron que pedir perdón. Y muchas veces me preguntan, ¿y es que cómo entiende? Y mi respuesta es así de simple, no sé. No sé cómo entienden. No te lo puedo explicar lógicamente, pero sí lo explico desde la parte que somos seres que tenemos mente, cuerpo, espíritu, y el bebé entiende mucho desde la parte sensible, desde la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros, así como a un pequeñito, le podemos explicar ahorita, pues, por qué no podemos salir, por qué no podemos ir al cine, por qué no podemos ir al parque, qué está pasando con esto, cómo nos tenemos que cuidar. Los niños sí pueden entenderlo.
aunque su lenguaje sea poco, aunque tengan una corta edad, los niños lo entienden. Y esto hay que hablarlo también con los bebés y explicarle desde el vientre, esta mamá, a este bebé, diciéndole, me siento sola o me siento cansada o estoy desesperada o me siento impotente, este, extraño a mi mamá, extraño a mis amigas, extraño mi vida normal. Y cuando nazca igual, hablar, 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 porque sí entienden. Y entonces, el que el bebito, ¿de qué manera? No lo sé, vaya entendiendo. Y ni siquiera ninguno lo sabe explicar, ¿eh? No solamente soy yo, sino los grandes estudiosos de la psicología pre y perinatal, que cada vez hay más, lo entienden desde la parte de la energía, pero no de esta energía rara, no nos imaginemos energías raras, sino de esta energía que bien decías tú, Rebe, emana de nuestras sensaciones, emana de nuestros sentimientos y que tiene que ver con esta parte espiritual también. Entonces, qué importante hablar con ellos, ¿no, Rebe? Para mí se me hace vital el tener esa conversación, sea la no verbal, porque tenemos a través de las palabras, pero también tenemos la comunicación no verbal, que es a través de nuestra postura, de nuestra mirada, de nuestra manera de abrazarlos, de nuestra manera de cambiarlos, todas esas pequeñeces que podríamos decir, pues es como una rutina que le tengo que dar de comer, pero el darle, de amamantarlo, el de tenerlo junto a mi pecho, el de estar presente para él esos minutos, que sus ojitos hagan el vínculo con nosotros, es por eso se llama la clínica del vínculo, porque puede ser que en el momento en que supimos que estábamos esperando, no se hizo ese vínculo, pero tenemos varias oportunidades para hacerse ese vínculo. El vínculo se hace en el momento en que yo me doy cuenta que mi regla desapareció, es el primero. Cuando yo lo recibo en mis brazos a mi hijo, cuando lo veo por primera vez y lo apapacho si me dan la oportunidad. Y el tercer vínculo se hace ya cuando es mayorcito, pero es el papá el que afirma. Pero como les digo, siempre hay muchísimas esperanzas, muchísimas necesidad de vincularnos a veces no se vincula con la mamá, pero se vincula con una tía, se vincula con una abuela, se vincula con el abuelo, pero los niños necesitan, todo ser humano, no nomás los niños, todos necesitamos sentir que pertenecemos al, que somos parte de. Entonces yo creo que el nombre de Clínica del Vínculo es muy importante para que la sociedad sea mejor, para que la sociedad crezcamos y podamos madurar siendo personas más, digamos, más bondadosas, más amistosas, más comprensivas. O sea, todas esas características son del lenguaje no verbal. Desde mi punto de vista, se dan con esos pequeños detalles del amamantar, de ver, de acariciar, de tocar. Creo yo que es una parte muy importante el lenguaje no verbal. Sí, Rebe, y bueno, un poco para ir concretando, ir redondeando el programa, esta plática, es pues transmitirles que llamamos trauma de nacimiento a esto, porque sí, ciertamente el nacimiento es un trauma en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque simplemente implica pasar de este vientre donde estuvimos a estar fuera. Y es una experiencia de vida o de muerte. Es decir, o nacemos o nos morimos. Allá adentro no nos podemos quedar. Por eso, bueno, en la actualidad es o nacemos o nos sacan, ¿no? Entonces, por eso siempre va a ser una experiencia traumática que va a tener muchos elementos para que se vuelva más traumática, que es de lo que venimos hablando, ¿no? De si fue rechazado, de si fue dado en adopción, de si
no era del sexo que querían, de si la madre manejó muchos miedos, de si tuvo un embarazo muy difícil, de si el nacimiento fue cesárea o parto, si hubo forceps, si hubo anestesia, bueno, muchas cosas que puede haber y por eso lo llamamos trauma de nacimiento y entender que este trauma, que nunca se le había dado importancia en la psicología, cada vez toma más fuerza porque se han dado cuenta que esta experiencia impacta seriamente la vida de la persona y que se va haciendo más grande, pues con las heridas de la vida, de las cuales hemos hablado mucho en nuestras charlas, pero que empieza ahí, en en estos primeros instantes de nuestra vida, como dices tú, Rebe, desde el momento en que la madre se da cuenta que está embarazada, todo el proceso de gestación, todo el proceso de nacimiento, todo de lo que ya hablamos, es la parte perinatal, es decir, ya lo que pasó después del nacimiento, si tuviste que estar en incubadora, si te dieron en adopción, todo eso va a impactar y eso es el trauma de nacimiento que a veces cuesta trabajo entenderlo porque la psicología básicamente abarca desde los primeros años de vida y lo que vivimos después, pero esta psicología pre y perinatal nos habla de que todas estas experiencias prenatales y de nacimiento impactan importante nuestra vida. Y antes de cederte la palabra, Rebe, yo quisiera invitarlos a todos los que nos están escuchando a suscribirse a nuestro canal si es que no se han suscrito y a darle like, a ponerle la manita que está para arriba, a apachurrarla si es que te gustó este video, si es que consideras que es de utilidad y compartirlo con tus contactos porque les va a ayudar a muchos escuchar esta plática, yo estoy segura de eso, pero aparte, en la medida en que tú le pones like a nuestros videos, YouTube se encarga de mandarlo a otras personas que están interesadas en estos mismos temas. Entonces creo que muchos se podrán beneficiar. Mi Rebe, para ir concluyendo, ¿qué más quisieras añadir? Pues yo lo que quisiera añadir es que también tenemos que dar mucha importancia a que nuestros bebés, desde que empiezan la gestación, los papás comprendan la responsabilidad que es traer a un niño al mundo, porque no es nada más, pues quiero un hijo por vanidad o quiero un hijo porque sea mi prolongación de mi, o sea, para mi vida, para que me cuide, para que me protege, sino realmente es un compromiso que no empieza pero nunca termina. Que eso es muy importante que sepamos que en el momento en que nosotros tenemos una relación con nuestra pareja, tenemos la posibilidad hacia la vida y tengamos siempre eso en nuestra mente. La relación fue creada precisamente para que demos vida y que tengamos una vida mejor. Y depende de nosotros, papás, que estemos bien preparados, que esa vida, esa gestación sea maravillosa. Yo así concluiría toda esta plática de estos días, esta charla de esta mañana. Creo que así podríamos entender por qué es así mi hijo. Pues tendríamos muchas más herramientas, tendríamos muchas más formas, como una caja de Pandora, en lugar de que salga todo por todos lados, sino decir, es así por esto, es así por lo otro. Qué maravilla, qué presencia tan maravillosa saber que la transición desde que nació, desde que se gestó, va a cambiar y va a impactar en todos los momentos. Desde que naces, impacta, pero con tu muerte también impacta. Como nacimos, probablemente vayamos a morir. De alguna manera, diciéndolo en corto. Pues muchas gracias, mi Rebe, por acompañarme este día.
Tú eres una persona muy querida para mí. Hemos ido a Guadalajara a dar muchos talleres para adultos. Esperemos que pronto esta situación que nos está tocando vivir a nivel mundial nos permita reunirnos otra vez, que a ti te permita atender presencialmente a los niños en la clínica y a los papás también, que a mí también me lo permita, pero mientras tanto, mientras ustedes nos escuchen y nos los permitan, nosotros estaremos conectados con ustedes, ya sea por Zoom en los talleres, ya sea en estas charlas, y seguiremos compartiendo temas que seguramente serán de utilidad para todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes y gracias por haberme invitado, Sonia. Para mí es mi primera experiencia en esta manera de trabajar. Espero que sigamos trabajando más adelante. Y muy buenas tardes. Claro que sí, mi Rebe. Y bueno, no quiero irme sin darle las gracias a Alfredo, que es el que hace posible que todo esto pueda llegar a ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.